Vamos a saludar a Jorge Alemán. Jorge querido, el pueblo está contigo. ¿Cómo va? Aquí estamos con Emilce Garzón, Rodrigo Pozo, Federico García del Corro, Federico Rabina, Tano Facenta y Camilo que te habla. Tenés para elegir. Un saludo a todos, un abrazo para todos. Bueno, la argentinidad al palo. ¿Te diste el permiso para abstraerte un poco de el desconcierto habitual que se nos presenta adelante, o la encrucijada que estamos remontando de abajo hacia arriba todo el tiempo, para deslizarte en el disfrute y el deleite de este campeonato? Sí, vi todos los partidos allá en Argentina, y el último por una promesa que había hecho. Como mis hijos y mis nietos son absolutamente hinchas de la selección argentina, no podía faltar y me lo vine a ver aquí a Madrid con ellos. Bueno, ¿y qué podés decir de este tiempo que se ha grabado un mojón? Mira, lo primero que me ha sorprendido, que no vi nunca en mi vida, es como si hubiera estado predestinado desde el comienzo. Es muy raro ver eso en el fútbol, es como si fuera un hecho religioso casi. Es decir, se sufría, había circunstancias terribles, había contingencias muy injustas, pero había como una sensación en mucha gente de que esto se tenía que cumplir. E incluso si analizamos la letra que se hizo popular, ya se da por hecho que se va a ganar el Mundial. Entonces eran como pasos que se iban cumpliendo. A pesar de todas las dificultades, era como si el camino hubiera estado trazado. Yo no había visto nunca una cosa así. O sea, vos nunca había visto un mundial en donde se produjesen todos los inconvenientes que se produjeron hasta en la final, y por otro lado es como si hubiera estado escrito que esto tocaba, que esa justicia poética de la que tanto se habla se iba a cumplir. Pero tuvo unos vaivenes, unos zigzags, el argumento de lo que estás hablando, muy entreverados, al filo del abismo. Y sí, por eso le da la dimensión un poco sagrada, religiosa, mítica, como la quieran llamar, porque verdaderamente si se hubiera cumplido en línea recta, sin esos zigzag, como acabas de decir, hubiera sido que, bueno, había una máquina ahí arrolladora. No, era algo en donde iba a haber el 3-3 en la prórroga, es mortal. Y sin embargo, había algo en el ambiente, por cómo se habían conjugado las cosas. Los jugadores deseaban que ese mundial lo ganara Messi. Lo deseaban casi más que si lo ganaran ellos. Messi hace 20 años que es un genio. Para mí, que lo he seguido en todos los campos de fútbol en España, no lo puedo descubrir ahora. Es más, te digo que la jugada que le hace por la banda a Croacia, espectacular, que se la da Julián Gámez, se la he visto hacer miles de veces, con la diferencia de que se iba al arco y la chupaba. O sea que, pero se conjugó todo de tal manera que había un deseo decidido, firme, que además se había transformado en una voluntad colectiva mundial. También otro fenómeno rarísimo, porque los niños en los colegios acá, independientemente de la voluntad de los padres, empezaron a poner la camiseta argentina. Eso lo sé por mis nietos. Nos transformamos en una especie de referente del tercer mundo, por otro lado. Los amigos de Italia me han contado que en Italia estaban en general con Argentina. Y después un tema ya más vinculado a la política. Este es otra escena, son vectores distintos que no se pueden articular fácilmente. A la derecha no le agradó, y los sectores que decididamente apoyaron a la Argentina son los vinculados a la izquierda. En España es un ejemplo clarísimo, al madridismo de derechas
no le gustó. O sea, Estaban con Francia. Esto enmudeció y en a Argentina la mismo ya todos conocemos las notas. Ahora se subieron todos a la calecita y van a aprovechar todo lo que ocurrió en estos días, etcétera, etcétera. Pero recordemos la nota sobre la vulgaridad, recordemos todas las cosas que estuvieron largo tiempo deseando que fracasáramos. Sí, el bueno para poco de Luis Majul ensayaba cuestiones de que si llegamos a perder, el desánimo que va a haber, pero una vez que ganamos, estaba tratando de que esto no contagie o no incidiera en el rumbo de los argentinos, ¿no? Que la victoria no mejore, sí, claro. Y que la derrota nos profundice la angustia. Sí. Lo que pasa es que surgió como como decía antes, una voluntad colectiva, con una irrupción de lo popular, pero también se ha revelado el lugar vacío de la política, es decir, eso no ha podido decantarse todavía políticamente. O sea, nadie lo capitalizó. Acá se decía que había intenciones de sacarle el jugo político, de que si fueran o no a la rosada los jugadores. Da la sensación que Alberto Fernández ha ido todo muy en puntas de pie, ¿no? Para no resquebrajar ese piso de hielo sobre el que él percibe transitar permanentemente con la derecha, ¿no? Sí, hay varias internas ahí que se hablan de distintas cosas, del Chiquitapia, pero también me consta que a Macri nunca lo recibieron en Qatar, los jugadores en el vestuario. Y es seguro que lo debe haber intentado, dado que él tiene una función ahí en la FIFA de todas las maneras posibles. La selección esta funcionó como un contraejemplo, ¿no? Es decir, era una estructura organizada de manera impecable. El cuerpo técnico, la relación con los jugadores entre sí, la ausencia de egos, es decir, todo funcionaba como un grupo ejemplar. Y eso también es muy curioso. Sí, que no tuvieran fisuras ahí. Se infunde eso se junta con lo que decía al principio de esta cosa predestinada que había, ¿no? Sí, se expande un poco el mensaje de que cuando nos juntamos podemos, por ejemplo, ser campeones del mundo. Jorge, quisiera otorgarle a mis compañeros la posibilidad y el gusto de compartir contigo alguna pregunta, algún comentario, sí, claro. Así que le abro juego a mis compañeros. Sí. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. En torno a la forma que fue abordada la noticia, ¿no?, de Argentina campeón por los medios del resto del mundo y por los medios Clarín y La Nación en sus tapas, ¿cómo lo viste? ¿Te sorprendió o no te llamó la atención? No me llamó la atención. Ahí hay un fenómeno extraño también, porque así como digo que hubo un fenómeno mundial colectivo que abarca a distintos países y a distintas zonas, por ejemplo, acá en España, Barcelona entera estaba con la selección, y el madridismo de derechas, no todos los del Real Madrid, porque tengo amigos del Real Madrid que estaban con nosotros, pero sí, también hay una cosa a estudiar. Los diarios de izquierda o progres en Europa, vamos a decir, nos trataron bien. En cambio, el OK Diario de aquí, que sería como allá, qué sé yo, un resumen de lo que pueden ser, puso que ganamos favorecidos por los penales. Y un taxista, por ejemplo, me dijo que estaba con Francia porque es Europa. El típico taxista de derechas que hay todavía en Madrid. Entonces sí, ahí hay todavía una cosa que se insinúa como fractura, ¿no? Sí. A ver, una fractura, y justo se fracturó la conversación. Sí. Ahí está. No. Sí. A los sectores de la derecha, estas cosas de irrupciones populares y de que Argentina tenga el atrevimiento de estar en una final del mundo y que despache a Holanda y despache a Francia,
es una irreverencia que ellos traducen en términos de esto tiene algún tipo de conexión con el populismo, esto tiene algún tipo de conexión con lo nacional y popular. Y desde el momento en que eso se les pasa por la cabeza, aunque no lo tengan muy consciente siquiera, ya empieza el rechazo. Claro, como que, bueno... Como comenzó en la prensa argentina poco antes, una vez que ya se consumó el campeonato del mundo, no iban a ser tan tontos de ponerse en contra, pero en Argentina tenían muchas ganas de que no se ganara. De que todo sea... Sí, totalmente, militaron la derrota, militaron el fracaso, lo anticipaban, sí. Abonaban iban regando la posibilidad de la profecía autocumplida, del problema que tenemos los argentinos para triunfar, ¿no? Alguna cuestión que tantas veces incluso han y sí, un poco lo que pasó ayer, claro, era evidente que 5 millones de personas no se controla de ningún modo. Salir con un colectivo, un autobús, ¿no? Abierto, fue una locura. Bastaba ver cómo se festejaban los partidos anteriores, que eso sí yo lo vi, para entender que si Argentina llegaba a la final, y como era un deseo tan trabajado, un deseo que se había transformado en una voluntad colectiva tan trabajada, iba a explotar todo. Es decir, si duraban un rato más arriba de la escaloneta, como llamaban al ómnibus ese, iba a pasar algo grave. Y yo creo que además no pasó nada grave en relación a lo que eventualmente hubiera podido llegar a pasar, 5 millones de personas. Hola Jorge, ¿qué tal? Federico del Corro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Bien, 5 millones de personas en la calle y 4 muertos y 35 heridos nada más. Hoy había un número que dicen, si sacamos las 4 fallecidos, 2 son de los festejos del domingo igual, que cayeron, son de los que se cayeron de los postes de luz, que tuvieron un tema con un tema de fue un desborde absoluto y claro, en términos relativos no es tan dramático. Tengamos en cuenta que cuando Colombia nos metió 5, hubo como 100 muertos. Alguien decía acá, 5 millones de personas es la población de Dinamarca. En Dinamarca mueren 145 personas por día. Si murieron 4... Sí, yo no recuerdo haber visto esa gente. A ver, yo fui a Ezeiza cuando vino Perón, y en aquel entonces se hablaba de 2 millones. Que deben haber sido, probablemente, Yo no vi nunca eso en la calle, y por suerte tal vez haya sido mejor que no hubiera habido demasiada presencia de la seguridad policial. Sí, dio la impresión de que... No, adelante Jorge, adelante. No, porque ahí sí, por ahí se podría haber producido algo serio, porque hay otros factores sociales en la Argentina ligados a los antagonismos que están atravesando la sociedad, que nunca se sabe cómo pueden surgir, ¿no?, en un hecho colectivo. Te pregunto si ahora qué, ¿no? Y ahora qué, o sea, nunca ha beneficiado demasiado a un gobierno ganar un mundial, más allá del alegrón, del envión anímico que pueda generar esto para llegar a las fiestas con más alegría dentro de todo, para que las copas se llenen de buenos deseos y de salutaciones en los brindis, pero ¿y ahora qué? Bueno, ahí lo único que te puedo decir es que expresar mi deseo de que los sectores populares entiendan que tienen pleno derecho a la alegría y al festejo, porque tengamos en cuenta, como yo soy mayor, esa ciudad arruinó todos los lugares donde el pueblo se divertía. Por ejemplo, en Buenos Aires, cuando éramos pibes, había como varios balnearios,
no era necesario ir a la playa, estaba el Ancla, estaba la Salada, estaban las piletas de Núñez, todos lugares donde la gente en verano llevaba la sombrilla, entraba al río, se bañaba, nadaba, etcétera, etcétera. Todo lo que divirtió a ese pueblo fue destruido, siempre. Es una sociedad que se dedica, a través de sus élites y a través del poder, en destruir todo lo que le da alegría a los sectores populares. Bueno, ojalá esto sirva para que haya el efecto contrario, que los sectores populares sientan que se pueden divertir y que a veces toca una que es buena. A mí siempre la alegría me parece favorable. No comparto la idea de la izquierda clásica, bueno, esto es la alienación, esto distrae a la gente de los problemas graves. Sí. No, pienso que al revés, esa potencia que se desencadena cuando el pueblo está en la calle puede ser muy interesante. Jorge, te mandamos un abrazo grande, que tengas felices fiestas y... Lo mismo digo, un abrazo para todos y felicidades para todos. Y vamos a Argentina, somos campeones del mundo. Listo. Un fuerte abrazo, Jorge, gracias. Un abrazo.